Eh, bueno, ustedes me dicen si, si se ve. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Sí, se ve, profe. Sí, se ve, se ve. Entonces, la idea de de esta charla de hoy, tiene este título, Ideas, modelos, planes, proyectos, las huellas del urbanismo en la ciudad. Lo que nosotros es una charla que pretendemos cerrar todos estos trabajos que estuvimos haciendo, analizando distintos proyectos, en general proyectos de conjuntos habitacionales, en distintos momentos, como para ver de qué manera, digamos, las distintas ideas del urbanismo que nosotros podemos encontrar desde principios del siglo XX en adelante, van planteando distintas formas de entender la ciudad y distintas formas de construir la ciudad. Entonces, la charla de hoy pretende ser una síntesis de todo lo que nosotros estuvimos viendo, fundamentalmente esto, de qué manera en la ciudad nosotros podemos reconocer en distintas partes distintas ideas respecto de la ciudad, de la construcción de la ciudad, de la construcción de la vivienda, y que fueron formuladas en general desde el urbanismo y desde la arquitectura. Y eso lo vamos a ver en particular en una ciudad que es Berlín. A ver. Acá que se tildó esto, que no avanza. Va, ahí está, empezó. Lo vamos a ver en particular en Berlín, o sea, nosotros hablamos los últimos 150 años en Berlín, que vamos a ver distintos momentos, o sea, distintos momentos que son muy importantes en la historia de Berlín y en cierta medida de Alemania también, que algunos casos nosotros los estuvimos viendo, analizando, fundamentalmente en el periodo de entreguerras, nosotros analizamos algunos conjuntos de vivienda, las llamadas Siedlungen, que está, digamos, en Berlín o en Frankfurt. Algunas cuestiones las estuvimos viendo y otras no, pero la idea, o sea, vamos a pasar así muy rápidamente, o sea, si estamos hablando de 150 años en una hora, tenemos que calcular que más o menos tenemos unos 3 minutos por año, o menos, si hice bien el cálculo o no. Me parece que hice mal el cálculo, pero no importa. Entonces vamos a empezar fundamentalmente desde el siglo XIX, perdón. Digamos, vamos a comprender la mayor parte del desarrollo entre el siglo XIX y el siglo XX hasta llegar a la actualidad, y estos serían más o menos los puntos sobre los cuales vamos a empezar a trabajar. En primer lugar, digamos, un poco no el origen de Berlín, sino más que nada el origen de Berlín como una capital de un reino. En este caso estamos hablando de Berlín en el 1700, cuando 5 ciudades se agrupan como para formar una única ciudad, y esa única ciudad va a ser la capital del reino de Prusia, que se extendía fundamentalmente en el norte de Europa, o sea, a lo largo del Báltico. Ahí nosotros ya podemos ver una primera extensión de la ciudad, o sea, una vez que ya Berlín está unificada y está, digamos, ha asumido ese rol de capital de Prusia, 40 años más tarde aproximadamente, nosotros ya vemos una primera extensión de la ciudad, que es lo que podemos ver acá, si ustedes ven el cursor en este sector. Digamos, es la primera expansión que se da fundamentalmente en torno de lo que hoy nosotros llamaríamos el área fundacional, la ciudad histórica, o como la querramos llamar. Este plano, digamos, para que no nos confundamos, está al revés. O sea, lo que acá aparece hacia el norte, en realidad está hacia el sur. O sea, el plano que está bien armado es este, y el que está mal orientado es este. Después lo vamos a ver en los sucesivos planos, cómo, digamos, aparece este nuevo sector. Y acá vamos viendo cómo se van poniendo de manifiesto algunas de las ideas respecto de la construcción de la ciudad que ya habían sido formuladas en el siglo XVIII.
y que tiene que ver con la difusión, ya empieza la difusión de la retícula como un modo de organizar y de programar el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de la ciudad en extensión. Nosotros tenemos que recordar que en estos momentos la única preocupación, y fundamentalmente en el 1800, es la extensión de la ciudad, no tanto la transformación interior, pero sí la extensión de la ciudad. Y la retícula como una manera ordenada de extender ese crecimiento sobre las áreas rurales. Digamos, a diferencia de lo que era, digamos, la ciudad medieval, que era una serie de calles, un sistema vial compuesto por calles que definían un tejido muy inorgánico. En esa ciudad, digamos, sobre esa base, entonces es que empieza a construirse y a transformarse interiormente la ciudad. Es una ciudad que podemos decir muy homogénea en cuanto a la edificación y en cuanto a la altura de la edificación. Digamos, estas imágenes dan cuenta de ello, de esa homogeneidad, o sea que es como podemos decir que hay una repetición del mismo tipo de edilicio, que puede haber algunos cambios en las fachadas, pero después la organización de la edificación es prácticamente la misma, la altura de la edificación se mantiene homogénea, toda la edificación está sobre la línea municipal, lo que hoy nosotros llamaríamos la línea municipal, y que en cierta medida responde a las características, o mejor dicho, a los modos con los cuales se iba construyendo la ciudad en ese momento. Acá nosotros estamos viendo lo que es el plano de la extensión que habíamos visto antes, que estaba al revés. Bueno, acá está bien ubicado, y acá vemos cómo empieza a transformarse la ciudad, incorporando nuevos elementos, y acá, en este momento es que nosotros podemos decir que No, yo el miércoles pasado no estuve, o sea que no sé qué hay que hacer. Mi compañera uy, a ver, no sé, que están hablando por ahí, que apaguen el así que micrófono. por eso te pregunté, porque no sé. Chicas, las que están hablando ahí, Bueno, apaguen en el realidad me micrófono. parece que el coloquio es como algo ahí dinámico, digamos, no sé si es por grupo, Eh, no hay individual. color. Bien. ¿Pueden apagar el Yo sí, micrófono? lo que dijeron era que Bueno, nada, que íbamos a no, prender la cámara y explicar más o menos están, nada están relacionado, perdidas. pero lo que no me quedó claro es que sí, ¿Lo una puede silenciar usted, como profe? El que circulación esté tanto manejando de el... Mauro, este, apagalas, mutealas. Bien, si la podés encontrar. Bueno, seguimos. Recordamos que cuando Aimonino hablaba de orígenes y desarrollo de la ciudad moderna, él dice que las ciudades crecen cuantitativamente, o sea, crecen en su número de habitantes, pero también crecen cualitativamente, que hay un momento en que empiezan a dar un salto, y que ese salto se da fundamentalmente cuando las ciudades empiezan a incorporar ciertas arquitecturas en su interior que tienen que ver con el cambio del rol que tiene la ciudad en el territorio en el cual se encuentran. Entonces aparecen bulevares, aparecen plazas, aparecen museos, aparecen teatros, o sea, toda una serie de elementos que tienen que ver con los equipamientos de la ciudad, que la ciudad no tenía hasta ese momento y que empieza a tenerlos, e incluso puede tener la bolsa de comercio, etcétera, tanto equipamientos que tienen que ver con las actividades económicas y de servicios, como equipamientos que tienen que ver con la cultura, y que eso es lo que nos permite a nosotros interpretarlo como un salto cuantitativo. O sea que la ciudad no solamente creció demográficamente en número de habitantes, sino que la ciudad también creció en cuanto a la oferta de servicios y de actividades económicas que se desarrollan en su interior. Y eso un poco lo podemos ver en este plano, digamos, que corresponde al que antes veíamos al revés, donde vemos cómo este sector de la ciudad se va conformando como el nuevo centro de la ciudad, fundamentalmente a lo largo de esta avenida, que es muy famosa, muy conocida, que es la
Unter den Linden, o sea, la avenida sería Bajo los Tilos, que vincula lo que es el área fundacional o histórica de la ciudad con el gran parque, el Tiergarten, digamos, los que estuvieron trabajando también en el Hansa-Viertel lo van a recordar, que es ese gran parque era el coto de caza de la familia real, que después pasa o se convierte como el gran parque urbano de la ciudad. A lo largo de esta avenida entonces empiezan a aparecer estos museos, teatros, óperas, etcétera. Van apareciendo otro conjunto de plazas, como puede ser estas, donde aparecen iglesias y el teatro de la ópera. O sea que toda una serie de edificios significativos que nos van dando cuenta, y lo vemos en estas imágenes, de cómo, digamos, se va transformando cualitativamente esta ciudad y fundamentalmente a lo largo de lo que veíamos antes, esta avenida Unter den Linden. Seguimos en el mismo siglo, pero más adelante Berlín empieza a extenderse. Nosotros en este plano, perdón, en este plano del 1860 nosotros podemos ver, digamos, lo que eran estas 5 ciudades que se unifican, esta primera expansión del 1700 y que se va completando en el 1800 y que decía que se va convirtiendo en el nuevo centro de la ciudad, pero también la ciudad comienza a extenderse, en este caso hacia el este, digamos, ocupando el área rural y también, digamos, a partir de una nueva definición de trazados que se corresponde con la cuadrícula. O sea que esta forma ortogonal de ir organizando el crecimiento de la ciudad era una manera que ya estaba institucionalizada, podemos decir, y que era el modo en que muchas ciudades, digamos, cuando pensaron sus planes de expansión o de extensión, digamos, lo fueron planteando de esa manera. Por ejemplo, en este plano que es uno de los más conocidos de la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, que es el plano de expansión de Berlín de Hobrecht. Hobrecht es un ingeniero que estuvo a cargo de grandes obras de infraestructura y de saneamiento en la ciudad de Berlín, y también en Szczecin, que es hoy una ciudad polaca, y que en ese momento era el puerto de Berlín sobre el Báltico. Lo que nosotros podemos ver acá, en lo que se llamó en ese momento el plan de urbanización, es, digamos, cómo el crecimiento de la ciudad se planifica o se está organizando en los 4 puntos cardinales, o sea, la ciudad va a crecer hacia los 4 puntos cardinales y donde el trazado reticular se va acomodando a los trazados o las preexistencias, lo que nosotros hablábamos en un principio, en el primer cuatrimestre, cuando hablábamos de los componentes de la ciudad y hablábamos del tejido, hablábamos de los elementos estructurales y también hablábamos de las preexistencias. Y cómo las preexistencias, que en general en muchos casos tenían que ver con la división de la propiedad, al menos en nuestras ciudades, esas preexistencias seguían marcando la forma en que se iba organizando el crecimiento de la ciudad y la transformación de la ciudad. Acá esas preexistencias están dadas fundamentalmente por todos los caminos rurales que eran el acceso a Berlín. Entonces, ese trazado reticular se va a ir acomodando en función, o mejor dicho, en relación de esas preexistencias que estaban dadas en particular por los caminos rurales. Nosotros vemos acá, entonces, digamos, la ciudad anterior, originaria, digamos, la primera expansión que se va convirtiendo en el centro de la ciudad, esta otra segunda expansión que veíamos antes también, el gran parque y cómo la ciudad empieza a organizar su crecimiento en los 4 sentidos cardinales. Esta ciudad del 1800, 10 años después, pasa a convertirse de lo que era la capital del Reino de Prusia a la capital del Imperio Alemán. Si bien, digamos, Prusia seguía siendo el componente más importante de este imperio, o sea, lo podemos ver en este plano
donde tenemos marcados en dos colores lo que era Prusia en ese momento, y los otros principados alemanes que terminan todos organizándose en torno de la figura del imperio, que acá como vemos desde 1871 a 1918, el imperio siempre fue el imperio alemán y Prusia en particular, digamos, porque el imperio alemán se asocia con Prusia, digamos, fue visto como un peligro por las otras potencias europeas, como lo podemos ver acá en esta imagen a la derecha, digamos que es un cartel de propaganda francés, donde, digamos, este imperio alemán tiene la forma de un pulpo que va incorporando, o que mejor dicho, ese pulpo tiene la intención de ir incorporando nuevas tierras al imperio, y donde él ahí dice que la guerra es la industria nacional de Prusia. Entonces, digamos, como que va alertando, esto es posterior, este afiche, pero es lo que se veía, digamos, con la formación del imperio. El imperio pasa a ser una amenaza. De todas maneras, más allá de eso, Berlín, de ser el centro de un reino, ahora pasa a ser la capital del imperio. Y esa capital del imperio va a empezar a transformarse fundamentalmente hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Y qué es lo que nosotros llamamos la ciudad de las Mietskasernen? Las Mietskasernen son las viviendas de alquiler, en particular la vivienda de alquiler para los trabajadores. Esta capital imperial se va a ir desarrollando, va a ir creciendo en función de ese plan de Hobrecht. O sea, el plan de Hobrecht se va a ir completando fundamentalmente cuando Berlín pasa a ser la capital del imperio y empieza a tener un desarrollo mucho más importante del que venía teniendo hasta ese momento, fundamentalmente por las nuevas terminales del transporte, por el desarrollo de la vivienda y por la incorporación de nuevos equipamientos, como podemos ir viendo en estas imágenes que tienen que ver con las terminales del transporte. E incluso cuando hablamos de terminales del transporte, hablamos fundamentalmente del ferrocarril, y cómo nosotros tenemos todo un anillo ferroviario que va a dar prácticamente como si fuera una gran circunvalar a Berlín, que en cierta medida está fijando los límites de la expansión de la ciudad. Ahora, la expansión de la ciudad se va a dar fundamentalmente esa ocupación de lo que era la base, la matriz a partir de la cual se fue definiendo el crecimiento de la ciudad, que es el plan de Hobrecht, se va a dar fundamentalmente por la construcción de la vivienda en alquiler, y en particular la vivienda en alquiler para los trabajadores, que en principio nosotros vamos a encontrar este tipo de viviendas en torno de las estaciones ferroviarias, como podemos ver en una de estas imágenes, y también lo vamos a ver en la periferia de la ciudad. Todo lo que está marcado en rojo son las construcciones de las Mietkasernen, o sea, de la vivienda de alquiler. Es una vivienda en alquiler que supone una densidad de ocupación muy elevada, casi asociada con el hacinamiento. Nosotros estamos viendo acá en este otro plano de la ciudad las distintas densidades de ocupación, las distintas densidades demográficas, donde vemos estos colores más oscuros, digamos, que muchas veces coinciden con la aparición de este tipo de viviendas, la vivienda de alquiler para los trabajadores. Esta vivienda de alquiler para los trabajadores se caracterizaba, como les decía antes, fundamentalmente por un nivel de ocupación muy elevado, por una densidad demográfica muy elevada, que podemos decir que estaba asociada directamente con el hacinamiento. Las Mietkasernen eran viviendas que se caracterizaban por ocupar prácticamente toda la manzana, como podemos ver en esta imagen. El Ersterhof es una de las, digamos, viviendas más conocidas o más rescatadas de ese momento, y ahí podemos ver cómo esos arcos
que van definiendo el paso de un patio al otro se van manifestando o se van viendo en esta imagen, que se van sucediendo unos a otros, y lo vemos acá en el corte y en la planta. O sea que nosotros vemos una edificación, que esto tiene que ver fundamentalmente con esta idea que nosotros siempre decimos, que los planes de extensión de cierta manera institucionalizaron la figura de la manzana como bloque cerrado, que es característica de fines del siglo XIX y en particular de principios del siglo XX, como una forma de ir construyendo la ciudad, que se caracterizaba fundamentalmente ese bloque cerrado por una fachada, o mejor dicho, una línea de fachada continua en los 4 lados o 5, digamos, de la manzana, fundamentalmente 4, porque ya estamos hablando que en gran parte esas manzanas ya son rectangulares o cuadradas, y que No. Profe, creo que está del mismo silenciado. tipo de Ahí está. vivienda en torno de estos patios interiores. Cuando ustedes vean después más en detalle las plantas, van a ver que las dimensiones de las viviendas son mínimas. Nosotros tenemos los baños acá en la planta baja, o sea, las condiciones sanitarias eran muy precarias con las viviendas, y las viviendas tienen, bueno, tenemos las escaleras acá de acceso a las plantas altas, pero en general la vivienda es de una habitación o 2 habitaciones. Las viviendas que tenían más grandes las vamos a encontrar en general sobre la fachada. Pero entonces eran viviendas mínimas donde en cada habitación vivía una familia. Acá tenemos algunas imágenes de cómo, digamos, se fue construyendo la ciudad de esta manera. Digamos, este es uno de los ejemplos más claros de cómo es esta manzana como bloque cerrado, y donde la altura de exterior y la altura interior de la edificación es exactamente la misma, y que se van armando pequeños patios, digamos, donde, digamos, que quedan como espacios abiertos entre las edificaciones. O sea que el grado de ocupación y de edificación de la manzana, de lo que nosotros hoy diríamos el factor de ocupación del suelo, es muy elevado. O sea, como podemos ver en esta imagen, la superficie que queda libre de edificación es muy reducida, y aparte, digamos, con unos conos de sombra muy importantes, teniendo en cuenta la altura de la edificación, que se mantiene constante tanto en el exterior como en el interior. Acá vemos algunas de las imágenes interiores de esos conjuntos, esas viviendas para trabajadores, los patios comunes, la vivienda. Digamos, acá si contamos creo que tenemos como 8 o 9 personas en una habitación, que es la habitación única de la familia. En estas otras imágenes que también vemos cómo, digamos, lo reducido que son estas viviendas en superficie, y cómo muchas veces, digamos, viviendas que ya se habían ido organizando en el 1800, o sea, cómo van, digamos, se van transformando lentamente. Digamos, lo que antes era un jardín se va transformando en un patio, y que un patio cada vez más reducido. Y acá vemos las distintas viviendas, en general son todas de una habitación con la cocina y un baño. En algunos casos el baño está separado de la vivienda, o sea que las condiciones de vida de la población en general y de los trabajadores en particular eran bastante, podemos decir, casi miserables en la ciudad, digamos, por este nivel de hacinamiento en el que vivía una familia dentro de estas viviendas de superficie tan reducida. Acá, como podemos ver, una habitación puede tener 20 o 18 metros cuadrados, y en esa habitación vivían a lo mejor entre 8 y 10 personas. Nosotros vamos a encontrar que hacia fines, como habíamos visto en una de las imágenes anteriores,
El Imperio Alemán termina en 1818, o sea que el Imperio Alemán termina como muchos de los imperios, eso ya lo habíamos visto en una de las charlas anteriores del cuatrimestre pasado, terminan con la Primera Guerra Mundial. Y en Berlín y en Alemania en general, digamos, comienza una nueva etapa, o sea, termina el imperio, se crea la República de Weimar, si bien, digamos, Alemania seguía llamándose como el Reino o el Imperio Alemán, pero se conoce como, con el nombre de República de Weimar porque en la ciudad de Weimar es donde se decide la nueva organización del país. Nosotros también decíamos en su momento, cuando estuvimos hablando de este momento, cuando hablábamos de la Siedlungen en Alemania, que Berlín se había transformado, o a partir de ese momento se transforma en una suerte de laboratorio urbano, donde se van experimentando distintas formas, tipos de vivienda y distintas formas de organizar el crecimiento de la ciudad a partir de grandes conjuntos habitacionales pensados fundamentalmente para la población trabajadora y donde, digamos, a diferencia de las Mietskasernen, que las viviendas de alquiler eran construidas por los propietarios de las tierras o por los constructores, en este caso la vivienda para los trabajadores empieza a ser construida por el gobierno municipal, por las cooperativas, por los sindicatos. O sea que hay un cambio absoluto en la forma de entender el crecimiento de la ciudad y fundamentalmente en la forma de entender la vivienda para los trabajadores. Esto nosotros lo vamos a ver que no es solamente un caso de Alemania, lo hemos visto también en Austria y en particular en Viena con el desarrollo de los Hof, lo hemos visto también en el caso de Holanda, digamos, cuando analizamos, por ejemplo, de Dageraad como un conjunto habitacional que quedó en manos de una cooperativa de trabajadores socialistas, y digamos que no es el único caso que podemos encontrar en Holanda, o sea, en los Países Bajos en ese momento. O sea que en gran parte de los países europeos vamos a ver una preocupación muy grande por parte del Estado en la construcción de la vivienda. Y eso lo vamos a ver también, por ejemplo, en Argentina, con volumen de lo construido mucho más bajo que en otros países, pero que también empieza a haber una preocupación por el tema de la vivienda para los trabajadores con la ley de lo que se conoce con el nombre de la ley Cafferata, que Cafferata es el diputado autor de la ley, pero la ley se llama Ley de Casas Baratas, como adoptando el nombre francés, que era también Ley de Casas Baratas, los españoles también la llamaron Casas Baratas. En el caso de Alemania y Berlín, digamos, nosotros tenemos una situación contradictoria, podemos decir. Por un lado, nosotros tenemos un país destruido por la guerra, donde pierde parte de su superficie, no pierde demasiado, pero pierde parte de superficie, donde también se la condena a Alemania a pagar todos los daños que había ocasionado en otros países por la guerra, con lo cual entonces el país entra en una profunda crisis social y económica, crisis social fundamentalmente por levantamientos, hubo levantamientos insurreccionales en 1919, digamos, con movimientos revolucionarios de carácter socialista, con asesinatos de dirigentes comunistas muy reconocidos a nivel internacional en ese momento, y que aún hoy, si uno busca en la historia, va a encontrar, o aún hoy, digamos, se los menciona Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, digamos, que fueron asesinados. O sea que digamos, por un lado esta convulsión social, por otro lado una crisis económica totalmente desconocida en ese momento, hasta ese momento, con una inflación espantosa. Muchas veces cuando en la Argentina aparecen estos periodos, o han aparecido estos periodos de hiperinflación, siempre se recuerda
la hiperinflación de Alemania en esa época. Acá vemos una imagen, la imagen que está en el ángulo inferior izquierdo, derecho, perdón, digamos que una mujer está calefaccionando o está encendiendo la estufa con billetes, o sea, los billetes tenían tan poco valor y era tanta la cantidad de billetes que se necesitaba cargar para comprar cualquier cosa que en este caso los están usando directamente como calefacción. Pero, digamos, paralelamente a esto aparece la Bauhaus junto con otros movimientos artísticos o culturales en Alemania y en Berlín en particular, y que esa escuela de diseño deja su marca en lo que tiene que ver con en la arquitectura también. Y ahí aparece, digamos, esa marca de la Bauhaus en la arquitectura y en el urbanismo, con la figura de las Siedlungen, que eran los barrios que eran construidos por el gobierno municipal o por las cooperativas, donde comienza ya a ensayarse distintas formas de construir la ciudad, algunas formas que recuperan ideas que habían sido formuladas con la ciudad jardín de Howard a principios del siglo XIX, otras que ya van anticipando también estas ideas del movimiento moderno de construir la vivienda sobre una gran superficie verde, de aumentar la densidad de la edificación para disponer de mayor cantidad de superficie libre y verde. Digamos, son distintas experiencias que van manifestando una manera diferente de construir la ciudad. Acá se abandonó por completo esta idea de la manzana como bloque cerrado, digamos, que se asociaba en el caso berlinés y alemán en general con las Mietskasernen, o sea, estas viviendas de hacinamiento donde se hacinaba la población trabajadora, y que se van experimentando estas nuevas formas de construir la ciudad. Nuevas formas de construir la ciudad que no solamente se reducen al caso de las ciudades alemanas, donde se construyeron las Siedlungen fundamentalmente en Berlín y también en Frankfurt, las dos ciudades donde más se construyeron este tipo de viviendas, sino que también estas ideas de la Bauhaus se trasladaron a otros países, por ejemplo, en este caso, un sector de la ciudad de Tel Aviv, que es conocida con el nombre de la Ciudad Blanca, es donde se van construyendo viviendas cuyos arquitectos estaban vinculados con la Bauhaus. O sea que, digamos, este movimiento, este gran laboratorio que significó la Bauhaus en la construcción de la ciudad, no solamente se remitió o se redujo a ciudades alemanas, sino que podemos ver en este caso que esta experiencia se tradujo a otras ciudades, como fundamentalmente en el caso de Tel Aviv. Pero como habíamos visto, también esta experiencia tiene su fin, o sea, junto con la crisis económica y social que habíamos visto antes, todo este movimiento revolucionario, por un lado socialista y comunista y anarquista, pero también, digamos, es el momento en que surge el nazismo, hasta que el nazismo accede al poder de Alemania, y a partir de ahí entonces se clausura todo este tipo este, de experimentos, o este momento que podríamos decir liberador en lo que tiene que ver con la sociedad, con la cultura de la sociedad, y empieza toda, digamos, una represión, digamos, contra todo lo que estuviera por fuera o no fuera coincidente con el ideario nazi. Por otro lado, la Bauhaus y estos arquitectos, o sea, era enseguida tildado o son comunistas o son judíos, que eran los enemigos fundamentales del régimen nazi. Entonces, esta experiencia termina y comienza a tener lugar otra experiencia ya con el nazismo en el poder, y en ese momento se está pensando para Berlín un nuevo proyecto de ciudad que lo elabora Albert Speer, que era el arquitecto de Hitler,
donde ahí ya se plantean construir una nueva ciudad que va a ser la capital del mundo, y se va a llamar Germania, o Germania, como se diría en alemán. Pero ya tenían las pretensiones de, digamos, esta de política del nazismo, de anexar a otros países, de invadir a otros países para garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de su economía, o sea, digamos, ese delirio los lleva a pensar que Berlín podría convertirse en un momento en la capital del mundo, y para ser la capital del mundo, entonces aparece un proyecto que elabora Speer, que es un proyecto de carácter monumental, digamos, monumental por las construcciones de los edificios públicos, monumental por los grandes bulevares, destinados fundamentalmente para los desfiles militares, etcétera, etcétera, y que no se terminó de concretar fundamentalmente porque, digamos, cuando Alemania entra en guerra, gran parte de esos proyectos ya no se pueden ejecutar, y bueno, y después felizmente pierden la guerra, y todo ese gran proyecto quedó en la nada, pero si bien algunos de las edificaciones que se pensaron para esa futura capital del mundo permanecen, como es el estadio olímpico, que se construyó para los Juegos Olímpicos de los años 30 y pico en Alemania, o este gran aeropuerto Tempelhof, que durante muchos años Tempelhof fue el aeropuerto más importante de Berlín, que creo que hoy ya no está funcionando más. O sea que ese delirio que era de convertir a Alemania en los dueños del mundo y a Berlín en la capital del mundo, también tuvo su proyecto, dejaron su marca en la ciudad, pero digamos de algunos elementos o equipamientos más importantes, como pueden ser en este caso los deportivos y los del transporte. A partir de entonces, ya, ese proyecto queda trunco fundamentalmente con el fin de la guerra, cuando Berlín es totalmente destruida y llegan las fuerzas aliadas, y a partir de ahí finaliza con la ocupación de Berlín por las fuerzas aliadas, finaliza la guerra. Una guerra que dejó la ciudad prácticamente reducida a escombros, como podemos ver en estas distintas imágenes, que son más que elocuentes acerca de toda la destrucción que sufrió la ciudad, y que a partir de ese momento era necesario pensar en la reconstrucción. Pero, como lo dice su título, el título de esta parte, Berlín ya empieza a ser una ciudad partida. Bueno, por un lado, seguimos acá con la destrucción de la ciudad. Todo lo que aparece en rojo es lo que se destruyó completamente, y lo que aparece en negro es lo que quedó más o menos en pie. Digamos, lo que vemos en este rectángulo que aparece acá, lo que era el centro de la ciudad y que coincide con aquel plano que habíamos visto que antes estaba al revés, entonces prácticamente todo ese centro de la ciudad quedó en ruinas. Pero aparte de quedar la ciudad en ruinas, también la ciudad se empieza a partirse en dos, o sea, mejor dicho, Alemania empieza a partirse en dos, y la ciudad también empieza, Berlín empieza a partirse en dos. En 1945, o sea, las fuerzas de ocupación, en ese caso que era la Unión Soviética de esa época, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, cada una se queda con una parte de Alemania y con una parte de Berlín. Esa división se hace más fuerte todavía cuando en 1949, con una diferencia de meses, Alemania se divide en dos estados totalmente diferentes e independientes. Uno es lo que se llamó la República Federal Alemana, y que la capital era en Bonn, que era todo el sector que había estado ocupado por Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y otra es lo que se llamó la República Democrática Alemana, con capital en Berlín, que era todo el sector que había quedado ocupado por
en la entonces Unión Soviética. O sea, es que Alemania y Berlín se parten en dos. Esa partición en dos, digamos, todavía no se manifestaba físicamente, pero sí administrativamente. Ya Berlín tenía distintas administraciones y empieza la tarea de la reconstrucción de la ciudad. La parte este, que es la que quedaba, después fue el Berlín Oriental o Berlín Socialista, o como lo querramos llamar, empieza la reconstrucción de la ciudad siguiendo ciertos patrones vigentes en ese momento en lo que era la Unión Soviética y que era la que estaba ocupando este sector de la ciudad, que se caracteriza fundamentalmente por el monumentalismo, un monumentalismo en los años 30 y 40 y con posterioridad después a la guerra, y fundamentalmente durante el gobierno de Stalin. Entonces acá, digamos, esta nueva avenida que se va a abrir en la ciudad, o mejor dicho, no que se abre, sino que se reconstruye de acuerdo a otros patrones arquitectónicos y urbanísticos, que en su momento se llama la Stalinallee, o sea, la avenida Stalin, en honor a Stalin, digamos, el culto a la personalidad era más que evidente en ese momento, y que hoy se llama, digamos, cuando después muere Stalin, pasa a llamarse la avenida Karl Marx, nombre que aún mantiene a pesar de que cambió completamente Berlín. Entonces acá vemos estas ideas del monumentalismo. El monumentalismo es podemos decir, una corriente arquitectónica que se manifestó fundamentalmente con gobiernos autoritarios, no exclusivamente con gobiernos autoritarios, pero y que fundamentalmente esas construcciones monumentales tenían que ver con los edificios públicos, o sea, con aquellos edificios que daban cuenta de la presencia del Estado, de un Estado poderoso dentro de la ciudad. O sea que el Estado se manifestaba ese poder a partir de estos grandes edificios públicos, como puede ser, digamos, todas estas grandes obras que se pensaron en la Alemania nazi, para esa capital del mundo. En el caso de lo que era la Unión Soviética en ese momento, el monumentalismo no se manifestó tanto en los edificios públicos, sino que se manifestó fundamentalmente en el tema de la vivienda. O sea que esta gran avenida, que es la que nosotros vemos acá en la imagen aérea, se va a ir transformando en un gran centro habitacional, un nuevo centro habitacional de Berlín, y con algunos equipamientos que le daban cierta centralidad. Acá vemos distintas imágenes bueno, de cómo quedó esta avenida después de la guerra y cómo empieza a reconstruirse y ya terminada la construcción. O sea que esto empieza a construirse en los años 50, 52. Acá vemos las imágenes, o sea que dan cuenta de este carácter monumental de la edificación, pero digamos, este monumentalismo está referido fundamentalmente a la construcción de la vivienda, de las viviendas que se iban a ir, estos edificios, estos grandes bloques que se iban a ir disponiendo a lo largo de un gran bulevar. En esa, algunas de las plantas bajas estaban ocupadas por este tipo, o mejor dicho, por cierto tipo de comercios que tenían que ver con el desarrollo cultural, como puede ser en esta biblioteca que aún permanece, digamos, como librería, perdón, como biblioteca, y que ha aparecido en distintas películas. Este monumentalismo, podemos decirlo soviético o estalinista, se va a caracterizar fundamentalmente por la recuperación de los patrones clásicos de la arquitectura. Acá vemos columnas dóricas, jónicas de distinto tipo. Vemos también que se recupera todo lo que es la ornamentación en la edificación, en este caso la ornamentación en la edificación, que era muy característica
de las, muy particular de las edificaciones en Alemania, nada más que en este caso esta ornamentación trata de mostrar, digamos, que estamos viviendo en un país totalmente distinto, que es un país socialista, y entonces donde lo que se destaca es el trabajo, los distintos oficios, etc. Y en esta gran avenida también nosotros vamos a encontrar al cine, digamos que el cine va a ser uno de los equipamientos recreativos de los centros o de los nuevos centros que se van a ir construyendo en las ciudades de los países socialistas de esa época, que tenían que ser en gran parte reconstruidos. Fundamentalmente en lo que hoy es Rusia, Ucrania y Polonia, que quedaron prácticamente arrasados durante la guerra. O sea que acá vemos que en el este entonces comienza la reconstrucción, pero recuperando patrones que ya podemos decir que estaban quedando en el olvido, por lo menos en otros países. Perdón. Este proyecto fue tan importante que hasta aparece en juegos, esta es una especie de ludo o algo por el estilo, que aparecen juegos referidos o que tienen, digamos, como base para el desarrollo del juego esta gran avenida que es en ese momento la Stalinallee. Pero bien, y acá, digamos, entonces lo que estamos viendo es esta idea del monumentalismo, que es de dónde viene este monumentalismo stalinista, distintos proyectos que se formularon para Moscú y otros proyectos que se ejecutaron, que son los que vemos en las imágenes menores, más chicas, y que tienen que ver casi todas ellas con edificios, algunos de la universidad y otros son edificios de vivienda. O sea que el monumentalismo acá, digamos, tiene mucho peso en lo que son la construcción de la vivienda. Del otro lado, lo que hoy nosotros conocemos como, o mejor dicho, lo que se conocía en esa época como el Berlín occidental, o sea, el Berlín, podemos decir, capitalista, digamos, ahí se empieza a construir con otro criterio. O sea, el Berlín capitalista, que era una especie de isla rodeada del Berlín de la Alemania socialista, digamos, empieza a tratar de demostrar que va a construir una ciudad mejor que la que estaba en el otro lado oriental. Y con patrones que tienen que ver con las ideas dominantes en ese momento del movimiento moderno, que ustedes, este caso, algunos de ustedes los han analizado, donde, digamos, ese barrio se reconstruye, pero no de acuerdo a cómo estaba construido antes de la guerra, sino siguiendo los patrones estos del movimiento moderno, de construir la ciudad sobre un gran espacio verde, donde se van a ir ubicando los distintos edificios de vivienda, que en este caso cada edificio se le dio a uno de los arquitectos más reconocidos del movimiento moderno de esa época. Esta ciudad, que ya estaba partida con dos administraciones, termina por definirse esa partición físicamente con la construcción del muro en el 61. O sea que esa partición que había comenzado después de la guerra se materializa ya definitivamente con la construcción del muro, eh, fundamentalmente porque muchas personas que vivían en la zona oriental se iban a vivir a la zona occidental, y que por otro lado, por la crisis económica, los productos en lo que era el Berlín oriental eran mucho más baratos que en el Berlín occidental, y aparte en el Berlín occidental los sueldos eran mayores. O sea, con lo cual, digamos, había un conflicto, una situación social y política fundamentalmente, digamos, porque estamos acá en momento de lo que se llamó la Guerra Fría, que era este enfrentamiento fundamentalmente entre el capitalismo y el socialismo, si queremos, entre Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética en ese momento, que era, digamos, una amenaza permanente de
que una tercera guerra mundial podría desatarse. Entonces, dentro de esa situación es que aparece el muro que divide definitivamente a las dos ciudades, que deja su impronta muy fuerte en la ciudad, que, digamos, acá lo vemos en distintas imágenes, digamos, bueno, como la línea de tranvías, digamos, con la construcción del muro, digamos, desaparece. El muro, digamos, que antes veíamos que era una pequeña pared, digamos, comienza a ser un espacio cada vez más extenso, o sea, digamos, el muro propiamente dicho, una tierra de nada, alambrados, o sea, todo, digamos, una serie de dispositivos para que no cruzara la población de un lado para el otro. Sí, no quedó alterado el sistema de subterráneos que funcionó solamente en la ciudad, en lo que era el Berlín Occidental, y que, digamos, ese subterráneo pasaba por debajo del Berlín Oriental, pero todas las estaciones, como podemos ver en esta imagen, algunas estaban totalmente tapiadas y otras estaban, digamos, vigiladas como para que, digamos, no se detuviera ahí ninguno de los vagones del subte. O sea que eso, digamos, por acuerdo, o sea, se permitió que siguiera funcionando. Ahora, lo que vamos a ver en estos dos Berlines es que más o menos estamos en la década de los años 60, el movimiento moderno va a estar presente tanto de un lado como del otro. O sea que acá podemos ver que muchas veces hemos dicho que estas ideas que tienen que ver con respecto de la construcción de la ciudad, no las podemos asociar directamente a determinado sistema político, sino que, digamos, en este caso, tanto de un lado como del otro, se recurrió a las ideas del movimiento moderno respecto de la construcción de la ciudad. En este caso, acá vemos Gropiusstadt, en Berlín Occidental, o sea que Berlín Occidental empieza a dejar, digamos, empieza a pensar en la expansión de la ciudad dentro de lo poco que podía expandirse por la pequeña superficie libre que le quedaba, construye estos grandes conjuntos habitacionales de acuerdo con estas ideas del movimiento moderno, o sea, edificaciones de alta densidad, de elevada densidad y altura, por supuesto, con el propósito de dejar la mayor cantidad de superficie libre para la recreación y el esparcimiento de la población. Acá vemos otro de estos grandes barrios, donde vemos acá la magnitud de la edificación, y en general todos estos grandes conjuntos habitacionales se ordenan en torno de un centro comercial. Digamos, cada uno de estos grandes barrios o estos grandes conjuntos habitacionales también tenía su centro comercial, tenía sus escuelas, o sea que prácticamente toda la vida cotidiana de la población que vivía en estos barrios estaba resuelta, digamos, por la presencia de los centros comerciales y por la presencia de los equipamientos básicos que tienen que ver con la salud y la educación. Del otro lado, también, entonces en el Berlín Oriental, se recurre al movimiento moderno. Acá vemos uno de los ejemplos clásicos de esa época, que es la Leipziger Straße, digamos que es también en el centro de la ciudad, ese centro que nosotros habíamos visto en esos planos que estaban al revés, digamos, se empieza a reconstruir parte de ese centro, otra parte queda totalmente abandonada porque es por donde atravesaba el muro. Lo que nosotros vemos, a diferencia del caso del Berlín Occidental, que el Berlín Occidental se fue más que nada hacia la periferia de la ciudad a construir estos grandes Que se había ido. nacionales, y en este caso, en el Berlín Oriental se trabajó en los dos lugares, lo que era el centro, el antiguo centro, que sigue siendo el centro de la ciudad, y en la periferia. En este caso, la Leipziger Straße es una ciudad es una calle muy céntrica de Berlín, y donde también se construye de acuerdo con estos principios del movimiento moderno, o sea, alta densidad, alta altura, elevada altura, y
disponer de la mayor cantidad de superficie libre para el esparcimiento de la población. Acá vemos estos bloques estos bloques prácticamente tienen 100 metros de extensión, donde en sus extremos se ubican los comercios. O sea que acá estamos hablando no de una construcción en el barrio, sino que es parte de la reconstrucción del centro de la ciudad, y donde esa reconstrucción del centro también significa que esta avenida es un paseo para la población, así como la otra que habíamos visto, la Karl Marx Straße, en ese momento la Stalinale, también, digamos, era entendida como un paseo. Alrededor de ese paseo se iban ubicando las viviendas. En este caso también, si bien es el centro de la ciudad, pero todas estas edificaciones responden a vivienda. No estamos pensando en la actividad comercial, o la actividad comercial es mínima, no estamos pensando en oficinas, no estamos pensando en servicios, sino que estamos pensando, o mejor dicho, estamos viendo que lo que se construye es vivienda. Y, digamos, de una manera muy particular de entender los frentes a esta avenida de manera diferente. En un caso, siguiendo la línea de edificación, como podemos ver en esta imagen del Google Earth, digamos que se ve en la parte superior, y en la parte inferior, o en el borde inferior de esta avenida, estas torres, podemos decir, o placas, según los casos, de vivienda con estos grandes espacios libres en medio de ellas. En la periferia de Berlín, del Berlín Oriental, se fue construyendo también siguiendo los principios del movimiento moderno. Acá podemos decir que aparecen estas ideas de supermanzanas también, con una edificación mucho más repetitiva que en el caso occidental, repetitiva porque la construcción acá está totalmente industrializada, entonces el modelo es único durante mucho tiempo, y que se va repitiendo a lo largo del tiempo en Berlín y en distintas ciudades, que también se caracteriza en este caso de la supermanzana por, digamos, construir en los bordes, digamos, sobre la línea municipal, y dejando el interior, digamos, con una gran superficie verde donde está disponible los juegos para los niños, e incluso el jardín de infantes, que servía para toda la población que vivía en esta supermanzana, se encontraba en el interior. O sea que también, en este caso, estos grandes conjuntos habitacionales tratan de garantizar a la población los servicios básicos sin necesidad de trasladarse a otro sector de la ciudad. O sea, con lo que tiene que ver con salud, educación, y el comercio se podía encontrar en torno de estas grandes supermanzanas. Este modelo, como vemos, se sirvió para la construcción y la reconstrucción en los dos Berlines, y que también fue un modelo que se difundió de manera internacional. O sea, acá en las dos imágenes que vemos arriba son conjuntos habitacionales de ciudades socialistas, y los que vemos abajo son conjuntos habitacionales que se van construyendo en la periferia de París. Que es un modelo que se va difundiendo con distintas formas, pero es el modelo de la ciudad que proponía el movimiento moderno. En el caso de Berlín comienza una innovación también, que esto lo habíamos visto en una de las clases anteriores, que corresponde, o se corresponde también con una crítica a la ciudad que se estaba, o que se había estado construyendo de acuerdo con los principios del movimiento moderno, y que fundamentalmente reconoce en lo que se llamó la Escuela de Venecia a podemos decir, el núcleo a partir del cual surgen estas críticas al movimiento moderno. Estas críticas al movimiento moderno, en el caso de Berlín, son retomados por lo que se conoce con el nombre de la IVA, la Internacional de Berlín, que es
una iniciativa que lleva adelante el gobierno de la ciudad, tratando de reconstruir la ciudad de una manera distinta, o mejor dicho, de construir la ciudad de una manera diferente. No pensar tanto en la periferia, sino que pensar en la ciudad interior, digamos que había quedado, podemos decir, en cierta medida abandonada, entre comillas, pero ciertos sectores de la ciudad, y en particular los que estaban más cercanos al muro, habían decaído muchísimo. Y por eso, digamos, esta iniciativa de la IVA, de la Internacional de Berlín, de arquitectura, se va a concentrar fundamentalmente en este barrio que se llama Kreuzberg, que está en torno al muro. Y donde ahí se recupera, esto ya lo habíamos visto, esta idea de la manzana como bloque cerrado. O sea, la idea es volver a reconstruir la ciudad de acuerdo con ese patrón o esa matriz de la manzana rectangular o cuadrada, pero la idea del bloque cerrado, pero con otros patrones de densidad. O sea, no repetir esa densidad que casi se confunde con hacinamiento, que habíamos visto antes, por ejemplo, con las Mietskasernen. Acá, bueno, esto ya lo habíamos dicho, el intendente o mejor dicho, sí, lo que sería el alcalde de Berlín en ese momento, él dice que el redescubrimiento de las leyes de la ciudad histórica fue tan obvio como esencial. O sea, esas leyes de la ciudad histórica eran volver a recuperar o rescatar esa cuadrícula o esa retícula, rescatar ese modo de construir sobre la línea de edificación, manteniendo una única línea de fachadas, una arquitectura, o mejor dicho, una edificación muy homogénea, como es la que podemos ver en estos edificios. Y Argan, digamos italiano, él dice que la gran tarea cultural de los arquitectos hoy, o sea, ese hoy son la década de los años 70, es la recuperación de la ciudad, y no importa que la cura de la ciudad sea como programa menos brillante que la invención de nuevas ciudades. O sea que lo que están planteando es empezar a pensar el crecimiento de la ciudad no solamente a partir de la expansión, y mucho menos la expansión que tuvieron lugar de acuerdo con este patrón que proponía el movimiento moderno, sino que empezar a pensar el crecimiento de la ciudad desde el mismo interior de la ciudad, reconstruyendo lo que se pudiera reconstruir en su interior. Y así aparecen, digamos, Aldo Rossi, Zaha Hadid, digamos, distintos arquitectos, digamos, así como habían sido convocados para el Hansa-Viertel, acá también se convoca a todos estos arquitectos críticos del movimiento moderno y que proponen una nueva forma de construir la ciudad, donde se reconstruye esa manzana como bloque cerrado, pero con arquitecturas totalmente diferentes. Del otro lado, también tenemos reconstrucción que se va a dar también en el centro de la ciudad, pero con otras ideas totalmente distintas. En este caso es historicista, es tratar de reconstruir lo que había, y fundamentalmente con una idea de desarrollo del turismo. O sea, de crear un pequeño barrio, o sea, un pequeño barrio que ya existía, reconstruirlo y, digamos, transformarlo en un atractivo turístico de la ciudad. En el 89, o sea, 18 años más tarde, el muro cae, digamos, y la caída del muro tiene un impacto muy grande en Berlín, que pasa a ser nuevamente una única ciudad, y que pasa a ser nuevamente la capital de Alemania. O sea, esa ciudad que había estado dividida, y digamos que tenía dos centros, que estaba partida por un muro que dejaba, digamos, una marca muy importante en el área central de la ciudad, por lo que no se edificaba. Prácticamente los bordes del muro, tanto de un lado como del otro, estaban completamente abandonados. O sea que muchos habían quedado tal cual como habían quedado después de la guerra, o sea, totalmente destruidos. Entonces acá aparece una doble tarea. Por un lado, una operación podemos decir, de sutura. O sea, había que volver a atar
esa ciudad que había estado durante 18 años partida en dos, que era una gran franja que se extendía a lo largo de la ciudad, que por un lado estaba el muro, pero por el otro lado, de los dos lados, digamos, eran sectores que estaban totalmente abandonados, como podemos ver en esta imagen acá en el ángulo inferior derecho, ¿sí? Donde vemos el muro, donde vemos trazos de una antigua plaza, pero que donde prácticamente está todo sin construir, digamos, porque había quedado totalmente destruido durante la guerra. Entonces acá, digamos, como decía antes, se produce una doble tarea. Por un lado, esta sutura, coser, digamos, esta ciudad que había quedado partida. O sea, volver a transformarla en una ciudad única. Y por otro lado, dotarla de todos los servicios necesarios, equipamientos y edificaciones necesarios de una capital. O sea que Berlín pasa a ser nuevamente la capital de Alemania. Y ahí empiezan las grandes operaciones, grandes intervenciones que marcaron también durante mucho tiempo una forma de construir la ciudad. Una de las operaciones más conocidas de esa época, en los años 90, es la Potsdamer Platz. La Potsdamer Platz fue un centro neurálgico en Berlín durante mucho tiempo, hasta que termina la guerra, fundamentalmente porque era una terminal ferroviaria y más que ferroviaria del subterráneo, pero un subterráneo de alcance regional. Por eso era un centro neurálgico de la ciudad. Acá vemos algunas de las imágenes. Todo esto quedó totalmente arrasado. Entonces, acá se decide la reconstrucción de todo este sector que toma el nombre de Potsdamer Platz, tratando de poner en marcha estas ideas que ya se habían manifestado en la IVA de Berlín. O sea, volver a recuperar la manzana como bloque cerrado, que es lo que se hace. Nosotros podemos verlo en la planta, en las maquetas del proyecto, en esta imagen aérea, donde, o sea, se vuelve a esta idea de la manzana como bloque cerrado, pero con patrones edilicios totalmente diferentes, como podemos ver en estas imágenes. Acá aparece, digamos, distintos tipos de usos, desde la vivienda hasta la gastronomía, la hotelería, las oficinas, empresas, etc. Una de las empresas más importantes que se ubican ahí es la empresa Sony, digamos, que tiene, este es uno de los edificios, y que incluso en la ciudad, digamos, turísticamente, se la conoce como el sector de la empresa Sony, no se la conoce tanto con el nombre que tiene, que es la Potsdamer Platz, que se fue construyendo desde el 91 hasta el 2005. También, digamos, se reconstruye, o sea que son, digamos, la Potsdamer Platz había quedado partida por el muro, digamos. Se reconstruye también parte del antiguo centro de la ciudad, que era el Alexanderplatz, donde aparecen nuevos edificios de oficinas fundamentalmente, y donde quedan algunos edificios comerciales que eran de la época del Berlín socialista. Pero que también, digamos, esta reconstrucción del Alexanderplatz tiene que ver con la construcción también de un nuevo centro financiero en Berlín, asociado a este antiguo centro de la ciudad, con otro tipo de edificación totalmente diferente y destinado fundamentalmente a oficinas y no tanto a viviendas. Y también, digamos, esta doble operación que yo les decía antes, por un lado sutura y por otro lado construir una capital, o mejor dicho, ordenar la ciudad para que dé lugar a la capital, a la nueva capital de Alemania. Que en este caso tenemos acá el distrito gubernamental, que se va a desarrollar en torno de, digamos, la gran terminal de transporte ferroviario, en torno, digamos, acá también va a estar el antiguo Reichstag, o sea, el antiguo Parlamento, digamos, que queda como un centro,
histórico, digamos, con esa nueva cúpula que tiene, vidriada, y donde aparecen los nuevos edificios del gobierno, de la administración del gobierno, los distintos ministerios, las distintas delegaciones del gobierno nacional que ahora tienen lugar en este nuevo sector de Berlín, que también había quedado partido por el muro, y entonces por lo tanto mucha de este suelo estaba totalmente abandonado. O sea que, digamos, o sea que lo que estuvimos viendo hasta ahora es un reflejo, o podemos decir, es una expresión de la ciudad, o una manifestación de la ciudad, donde nosotros podemos ver o verificar estas palabras de Víctor Hugo, digamos, el poeta francés, que las hizo prácticamente antes de todas estas cuestiones que nosotros vimos, cómo se fue transformando la ciudad. Él dice que, a ver si me dejan, él dice que las creaciones más grandes de la arquitectura no son tanto producto de una acción individual, más bien producto de un esfuerzo social. Son cosas simples, armadas por gente trabajadora, más que invenciones inspiradas de un genio creador. Son las huellas que una nación va dejando detrás, los estratos depositados por los siglos, los sedimentos de evaporaciones sucesivas de la sociedad humana. En resumen, son una suerte de formación geológica. Y en ese sentido nosotros podemos decir que sí, son una suerte de formación geológica, nada más que las formaciones geológicas nosotros las vamos a encontrar una encima de la otra, digamos en profundidad, y en este caso, estas formaciones geológicas de la cual él habla acerca de la ciudad, nosotros las vamos a encontrar en horizontal, una al lado de la otra. Y estas formaciones geológicas, en distintos momentos, y en particular en este siglo XX y lo que estamos viendo del XXI ahora, tienen que ver con distintas formas de entender a la ciudad, al crecimiento de la ciudad, distintas formas de entender a la vivienda y distintas formas de entender la construcción de la vivienda para los trabajadores, como hemos visto en en estos rápidos 150 años de Berlín. Y de esta manera, bueno, nosotros ya damos por terminado esta parte del desarrollo del curso, o sea, lo terminamos de todo con la entrega de este trabajo individual de la semana que viene, y la semana que viene empezamos a ver un tema que a nosotros nos va a permitir seguir trabajando con estas cuestiones que tienen que ver elementos estructurales y tejidos, fundamentalmente elementos estructurales, pero que también nos va poniendo en condiciones de enfrentar los trabajos que nosotros vamos a hacer el año próximo en análisis urbanístico. Así que bueno, ahora quedo